Vamos a escuchar a Mateo. El juez en el auto, al final, concentra la revelación de secretos en 2 horas del 13 de marzo, de 9 y pico a 11 y pico, 2 horas. Y apunta a que el fiscal general del Estado filtró a la cadena SER el correo. Solo hay una llamada perdida de ese periodista al fiscal general. Una llamada perdida. Es verdad, Jesús, hay que decirlo, que no se pudo indagar más porque se borraron los dispositivos del fiscal general, que eso es otro debate. Dejadme un poquitito poner el contexto, porque la dimisión del fiscal general del Estado o no dimisión sería una consecuencia. Lo que analizamos ayer fue el auto, Mateo, del juez, en el que precisamente se decía que el fiscal general del Estado había filtrado esos correos por orden de la presidencia del Gobierno. ¿En ese auto el juez aportó alguna prueba de que eso fuese así? No hay ninguna prueba de eso y es la primera frase del razonamiento de hechos de ese auto y es lo que más nos sorprendió. Es más, en la investigación se citó a Sánchez Acera, un exalto cargo de presidencia del Gobierno, por este asunto y no se llegó a esa conclusión. Es más, se le citó como testigo, se pidió su imputación, el juez la rechazó y dijo es que no podemos probar que la filtración surgiera en Moncloa. Eso quedó ahí hace unos meses. Yo tengo una duda que es... De que ya no es... Yo tengo una duda que es, teniendo a Pilar Sánchez Acera delante, el juez... Entiendo que le preguntó si ella envió ese correo al fiscal general del Estado. ¿Se lo preguntó? No tengo esa información porque no recuerdo ahora exactamente la declaración, pero como te digo, cuando motivó que no iba a imputarla, afirmó o dijo que la línea de investigación de investigar a Moncloa sobre esa filtración la dejaba aparcada. Un matiz, no es tanto Sánchez Acera, que en aquel momento parecía que era la persona clave, como Vallés, el secretario de Estado de Comunicación. Pero tuvo a los dos delante. Sí, pero la declaración que sostiene el argumento del juez para apuntar a la presidencia no es Sánchez Acera, sino Vallés. Sí, pero que tampoco le preguntó, por lo que sabemos, a Vallés. Oiga usted, señor Vallés, ¿usted este correo se lo hizo llegar de alguna forma al fiscal general del Estado? Digo porque nos falta, Marta, precisamente, que esto ya es cuestión de leer un auto y decir, oiga, pues es que el juez dice que la presidencia del Gobierno ordenó al fiscal general del Estado que filtrase el correo del novio de Ayuso en el que reconoce 2 delitos fiscales, que lo ordenó presidencia del Gobierno por esto o esto. Pero es que un motivo no aparece en ese auto. No que lo digamos nosotros, que lo dicen magistrados que abiertamente en este mismo programa han dudado de la motivación de ese auto. Vamos a ver, yo me parece que los periodistas hacemos un flaco favor a la profesión cuando nos ponemos de un lado o de otro sistemáticamente o defendemos que unos estamos de un lado o de otro sistemáticamente o que estamos a favor o en contra de determinados jueces por ser ellos quienes son o por estar acusando a quienes están acusando. Yo lo que critico de Peinado es lo que ha hecho. A mí Peinado me importa muy poco. Me importa muy poco incluso su historial, que tiene que ver mucho con el Partido Popular. Fíjate, hasta eso me da igual, porque, oye, yo tengo que analizar lo que está haciendo ahora con el fiscal general del Estado y en este auto. Yo no entiendo que el juez Peinado Hurtado dé crédito sistemáticamente a determinados testimonios de una parte y no dé ningún crédito a las pruebas, ya no testimonios, a las pruebas de la otra parte. Porque es que hay periodistas que han ido con pantallazos, con hora de cuándo habían recibido la información. Es que tiene al abogado de González Amador diciéndole que mandó ese mail no solo a la Fiscalía, en donde había acceso para más personas, por supuesto no para el fiscal general del Estado hasta que se lo entregan, sino para muchas más personas, y además a la Abogacía del Estado, que es algo que por lo visto no tiene importancia. No tiene importancia, que está estudiando una revelación de secretos de algo que no era un secreto y a lo que tenía acceso muchas personas. Y esto el juez no lo tiene en cuenta, no lo menciona en el auto en ningún momento. Es más, no da credibilidad a 7 periodistas, porque no son creíbles y sus opiniones son subjetivas. Ole, los pantallazos son subjetivos. Entonces, yo esto me parece que es de justicia que lo critiquemos y que lo pongamos encima de la mesa. Y después me parece que es imprescindible, independientemente del hilo ideológico o de la línea editorial del medio para el que trabajes. La pregunta es, independientemente de dónde trabajes, ¿hay pruebas o no hay pruebas ahora mismo para tratar de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado en ese auto? Esa es la pregunta para mí. Y para la otra pregunta, ¿tiene que dimitir o tienen que hacer dimitir al fiscal general del Estado por defender la honorabilidad de la institución, por defender nuestra
nuestras instituciones, nadie se hace la misma pregunta sobre la Comunidad de Madrid. ¿No hay que defender la institucionalidad de la Comunidad de Madrid? Con un jefe de gabinete como Miguel Ángel Rodríguez lanzando bulos y atacando y amenazando a periodistas, los mismos que piden la dimisión del fiscal general del Estado, ¿cómo es posible que no estén pidiendo la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez? Pero está procesado Miguel Ángel Rodríguez, Marta, está procesado. Perdóname, es que no tiene nada que ver. Tenemos se puede criticar a Miguel Ángel Rodríguez, pero es que no está procesado. ¿A ti te parece que es perfectamente lícito y que deja la institución de la Comunidad de Madrid limpísima tener a este señor? No he dicho tal cosa. No he dicho tal cosa, pero... ha lanzado bulos por defender al novio de la presidenta y teniendo, como tenemos, pantallazos de cómo ha amenazado a medios de comunicación. ¿A ti te parece que ese señor deja bien una institución como la Comunidad de Madrid? ¿A ti no te parece que todos los demócratas tendríamos que estar pidiendo la dimisión de alguien que hace eso? ¿No te lo parece? Marta, yo en esta silla he criticado esas actitudes de Miguel Ángel Rodríguez, pero creo que no... Estás pidiendo al fiscal general del Estado. Pero es que creo que no es lo mismo. Creo que no es lo mismo estar procesado que no estar procesado. Es un matiz relevante. Sí es la misma. Es un matiz importante. Las instituciones sí es la misma y la protección de las instituciones para me mí dirás que es lo mismo. Para mí sí. Si para ti es lo mismo, pues ya está. Para mí no. Yo quiero apuntar una cosa. Que el juez no se ha creído a los periodistas es evidente. Lo tenemos que asumir porque es evidente que no se ha creído nada de lo que ha ocurrido en la instrucción. Hay una declaración que es clave y pasa bastante desapercibida, que es la del fiscal Julián Salto, que es con el que, digamos, se comunica el abogado de González Amador, Carlos Neira, que podría considerarse un afectado porque se ha filtrado algo que también él estaba negociando. Bueno, en su declaración fue tan contundente que dice, aquí no hay ninguna información privada, no hay ningún secreto, es simplemente una toma de negociaciones. O sea, rebajó lo que el juez considera que no es revelación de secretos a algo habitual en una estrategia de, bueno, voy a contactar con un fiscal para ver si podemos llegar a un acuerdo. Él mismo. Y él mismo también defendió, efectivamente, que la Fiscalía actúa con esa nota de prensa porque consideran o se ven agraviados porque hay una manipulación de algo que no era real. O sea, que era completamente al revés como se estaba contando. Ellos consideran que tienen que seguir al paso de esa falsedad, ¿no? Entonces, esto es lo que contó al juez Julián Salto, que tampoco se ha creído el juez. Un poquitito la verdad siempre se puede detener y decir, oiga, pues no sé quién lo sabía antes. No, lo digo, como humano que puede dudar, no sé quién lo sabía antes. Detengamos este proceso. Pero y preguntémoslo, Jesús. También podría llevar a los periodistas ante otro juez por falso testimonio. No, es que esta es otra deriva. Oye, Miguel Ángel, hay periodistas que teóricamente para este juez se han sentado delante de él y han mentido. No. Oye, perdón, no dice que hayan mentido. Que van con un pantallazo, que no, oiga, llévenlos por falso testimonio. Ahora, ¿qué sucedería? Dirán ustedes, ¿qué sucedería? Si estos periodistas son llevados ante otro juez por falso testimonio, y el juez dice, aquí falso testimonio no hay, se desmontaría la instrucción. Pero y preguntémoslo, Jesús. Pero en todo caso, sí estaremos de acuerdo en que quien acusa es quien tiene que demostrar que el acusado es culpable. O es culpable, o hay pruebas o indicios sólidos para que termine siendo culpable. No es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia. Estamos de acuerdo, es básico. Está claro. Está claro. La carga de la prueba. Pues es que es a lo que nos referimos. Claro. Es decir, ¿cuáles son las pruebas en las que, en opinión, como tú has dicho, del juez Hurtado, pues unas las valora, las que están en contra, o no olvidemos que fue la propia sala de apelaciones la que le obligó a que tomara testimonio a los periodistas, porque ni siquiera quería escucharlos, ¿no? Yo creo que la declaración de González Amador y puestos a hablar, yo sí he escuchado, yo he escuchado. Puestos a hablar del asunto de la opinión del juez, etcétera, etcétera, en este caso sí me parece relevante, cuando hablamos de valoraciones del juez, yo creo que es importante conocer de qué juez hablamos y cuál es su valoración, porque estaremos de acuerdo también en que la justicia, para funcionar correctamente, tiene que tener además una apariencia de imparcialidad. Y el juez Hurtado es el mismo que sobre la trama Gürtel dijo que no veía ninguna relación del PP con la trama Gürtel. ¿Y eso qué tiene que ver con el fiscal general? Que no tenía que estar Mariano Rajoy como testigo siquiera en ese caso. Y por último, se desmarcó de la sentencia que probaba la implicación como partícipe a título lucrativo y no vio nada
de la trama Gürtel. ¿Y estamos hablando de una trama que ver con este bueno, tiene que ver que es relevante si estamos hablando de la opinión de un juez, si es relevante como tú has dicho, que el señor García Ortiz no lo ha recusado. ¿La apariencia de imparcialidad es importante o no es importante? Sí, pero pues entonces, sobre todo para el investigado. Ahí tiene un instrumento que es la recusación. Es que veo un nexo en cómo actuó el juez Hurtado en todo el asunto que implicó al PP en la trama Gürtel y cómo ha estado actuando en esta instrucción en la que, bueno, llegó a filtrar, por favor, que había... en un auto publicado, como veía que había resultados fructíferos, corrígeme Mateo si no es así, resultados fructíferos en la comisión que envió para tener los mensajes del teléfono del fiscal general vía Google, vía plataformas. Y finalmente no llegó nada. Vamos a escuchar a Mateo. El juez en el auto, al final, concentra la revelación de secretos en 2 horas del 13 de marzo, de 9 y pico a 11 y pico, 2 horas. Y apunta a que el fiscal general del Estado filtró a la cadena SER el correo. Solo hay una llamada perdida de ese periodista al fiscal general. Una llamada perdida. Es verdad, Jesús, hay que decirlo, que no se pudo indagar más porque se borraron los dispositivos del fiscal general, que eso es otro debate.